Vamos a ver la mecánica de la ventilación y la presión transmural. Entonces aquí tenemos el alveolo, aquí está el alveolo, acá está el aire, aquí está la pleura visceral, aquí está la pared torácica, acá, y aquí está la pleura parietal. Los estoy poniendo así muy marcados para que se note. Esto pues en reposo, pues esto está así casi pegado. Ahorita vamos a ver por qué no está pegado. Como no está pegado y tenemos los recoils, el alveolo tiende a colapsarse. Su recoil es hacia colapsarse. Y la pared torácica tiende a expandirse. Entonces uno jala para colapsarse y la pared torácica jala hacia expandirse. Al expandirse jala la pleura parietal y al colapsarse la pleura visceral pues la jala digamos como hacia arriba, o sea lejos de la pleura parietal. Entonces como aumenta el espacio entre las pleuras hay presión negativa. Entonces como hay así recoils, el steady state, el punto en donde la pelea ninguno gana, es cuando la presión transmural es negativa. Lo normal es que sea menos 5 centímetros de agua. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre esta presión negativa en steady state. Bueno, entonces tenemos menos 5 centímetros de agua. Lo que define cuánto va a pasar de aire es la diferencia que hay entre la presión del alveolo y la atmosférica. La presión de la atmósfera, vamos a decir que, bueno, en atmósferas es una atmósfera en, en, en milímetros en centímetros de agua, y para todo fin práctico decimos la atmosférica, su presión es cero. O sea, vamos a poner que ese es nuestro punto de referencia. Entonces la del alveolo pues va a ser eh, negativa o positiva comparada con la de la atmosférica. Negativa si es menos de la atmosférica, positiva si es mayor que la atmosférica. Entonces la diferencia entre el ambiente, la presión del ambiente y la del alveolo es lo que define cuánto entra al alveolo. Vamos a tener diferencia entre el alveolo y la presión intrapleural. Esto es conforme vamos inspirando o expirando, que las pleuras se van separando o juntando, entonces la presión intrapleural cambia. Y si cambia, cambia la diferencia, el gradiente entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar. Este gradiente es igual o se calcula como la presión. De hecho esto es no nada más para el alveolo, es para cualquier esfera. La presión, el gradiente de presión se calcula como la presión adentro de una esfera, que en este caso es el alveolo, aunque está abierto hacia arriba, pero sigue siendo una esfera. Entonces el gradiente es la presión alveolar menos la presión de afuera. La presión aquí de afuera del alveolo es la presión intrapleural menos presión intrapleural. Este gradiente en el alveolo se llama presión transmural. La presión transmural es igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. Ok, entonces cuando viene la inspiración, el diafragma se contrae y se baja. Entonces las pleuras se están separando. Esta pleura, la pleura de la cavidad torácica se separan y la presión intrapleural se vuelve más negativa. Pasa de menos 5 a menos 8 centímetros de agua. Esto también están los músculos de la inspiración y estamos expandiendo la pared torácica. Ok, entonces pasamos de una presión intrapleural de menos 5 a menos 8 centímetros de agua. El alveolo, su presión normal es 0, es igual que la de la atmósfera. Entonces tenemos presión de menos 5 a menos 8, pues la expandimos. Entonces la presión aquí intrapleural disminuyó. Cuando la presión intrapleural disminuye, entonces el alveolo
pues se va a expandir. O sea, el alveolo se va a jalar para acá porque hay menos presión intrapleural. Entonces, a más presión acá, pues se va a meter hacia el alveolo disminuyendo el gradiente, porque el que cambie la presión intrapleural, lo que nos está cambiando es el gradiente de presión. Si, si esta presión intrapleural se vuelve más negativa, entonces aquí tenemos presión alveolar, digamos 0, menos, aquí es, lo normal es menos 5, entonces es menos 5. Entonces hay un gradiente de 5. Si la presión cambia de menos 5 a menos 8, la intrapleural, entonces pasa de 5 a ahora 0 menos 8, ahora de 8. El gradiente son 3, son 3 centímetros de agua. Entonces, el gradiente fue positivo, la presión transmural fue positivo. Y el que la presión transmural sea positivo, esto quiere decir pues que hay más presión en el alveolo que la presión intrapleural. Entonces la presión pasa de donde hay más a donde hay menos. Bueno, aquí no hay un hoyito por donde se pueda pasar, pero el pulmón se va a expandir, el pulmón se expande. Cuando la presión transmural es positiva, el pulmón se expande. Lo mismo que decir que cuando la presión intrapleural es más negativa, el pulmón se expande. La otra es cuando estamos expirando, que es pasivo, ya el diafragma pues se subió, la pleura ya se está pegando a la pleura visceral y regresamos de menos 8 a menos 5. Entonces el gradiente vuelve a pasar de 8 a 5. Entonces estamos aumentando aquí la presión intrapleural, o sea, de menos 8 a menos 5, pues está aumentando. Entonces estamos disminuyendo la presión transmural. Al disminuirla, entonces es porque aquí hubo un aumento en la presión intrapleural, entonces el alveolo pues ya saca el aire. Ya no queremos tanta presión en el alveolo, si no tenemos más presión acá, entonces va para afuera. Entonces, esto es, si tenemos una esfera, la presión transmural es la diferencia entre la presión adentro de la esfera y lo que está fuera de la esfera. Entonces, adentro menos afuera. Si la presión transmural es positiva, esto es, si la presión de adentro es mayor a la de afuera, la esfera se expande. Si la presión transmural es menor, es negativa, esto es, si la presión de adentro es menor que la de afuera, o sea, si este número es menor y este es mayor, pues sí, o sea, negativo, pues va a dar un resultado negativo. Y esto quiere decir que el alveolo, bueno, la esfera, como acá hay más presión, acá afuera hay más presión que adentro, la presión pues empuja para acá y la esfera se cierra. Lo mismo pasa aquí con el alveolo, cuando la presión transmural es positiva, entonces hay más presión adentro del alveolo que afuera, entonces el alveolo se expande, aquí la esfera se expande. Cuando la presión transmural disminuye, o sea, cuando la presión intrapleural aumenta, el gradiente disminuye, o sea, la presión transmural disminuye y la esfera se está colapsando, el alveolo se está colapsando, está sacando el aire. Ahora, no vamos a sacar todo el aire hasta que este colapse. Esto es porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero entre otras cosas, no podemos sacar todo el aire que nosotros tenemos. Y no podemos sacar todo el aire que nosotros tenemos porque tenemos este gradiente de presión transmural. La presión transmural es 5, la presión intrapleural es 5. Como tenemos esta presión intrapleural de 5, el alveolo no se puede colapsar todo, pues porque lo estamos jalando, porque tenemos presión intrapleural negativa, o sea, el gradiente, la presión transmural está aumentada. Por eso nuestros alveolos no se colapsan por completo. Y en el siguiente video vamos a ver así específicamente ya las gráficas.